Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global RD. Aquí estamos como cada sábado para conversar con ustedes distintos temas del acontecer nacional e internacional. Como siempre, nosotros durante todo este periodo de tiempo le hemos dicho a ustedes que se cuiden, que se protejan, no dejen que le dé la gripe, ni que le dé la influenza, ni que le dé la COVID-19. Manténganse siempre con sus mascarillas en los lugares cerrados, también en los lugares abiertos, pero sobre todo en los lugares cerrados. Protéjanse a sí mismos, protejan la familia, protejan el bolsillo, protejan el dinero de la República Dominicana. Hoy tenemos un invitado especialísimo que lo va a presentar el compañero, el productor y el conductor de este programa, Manuel Escalante. Adelante, Manuel. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, queridos televidentes. Siempre nos faltan palabras para agradecer la gentileza de su sintonía. Sigo con la voz un poco disfónica, pero vamos mejorando para volver a ser nosotros. Así que tengan paciencia. Hoy tenemos el privilegio de tener un invitado que, además de ser un gran líder político, es un periodista de vasta comunicación. Es el coordinador de Red Social CODI y es nuestro amigo, hermano, consultor, Juan Carlos Espinal. Juan Carlos, bienvenido a Conexión Global RD. Un placer, Manuel Escalante y Víctor Tineo. A todos los que sintonizan su programa, su propuesta semanal, es un honor para nosotros. Gracias por seleccionarnos para estar con ustedes. Nosotros queremos que nos defina qué es Red Social CODI, del cual tú eres coordinador. El colectivo de movimientos sociales progresistas, de sociedad civil organizada, es una plataforma web de stream live diseminada en diversas partes del país. Es una línea digital constituida por 22 representantes en diferentes provincias del país, con presencia en aproximadamente 90 municipios o distritos municipales de la República Dominicana, con alianzas internacionales con diversos observatorios, colectivos, movimientos internacionales, miembro de diversas agencias de información como CONECOP Internacional, y al mismo tiempo representante y colaborador de Noticias Telesur en República Dominicana, de RT en español, y colaborador de diversas agencias internacionales como Hispan TV. El colectivo Red Social CODI, Red Social Comunicaciones Digitales, propugna por la soberanía alimentaria, propugna por el establecimiento de un nuevo orden sociopolítico en República Dominicana basado en la inclusión de la zona rural en términos de son la interconectividad digital, y trabajamos en diversos proyectos, no solamente proyectos de ley, trabajamos también en diversos proyectos productivos en la agropecuaria, conjuntamente con las telecomunicaciones y otros tipos de proyectos como son, por ejemplo, el diseño de políticas sociales, el diseño de políticas públicas. Y ese es básicamente el Observatorio Red Social, el colectivo, que ahora afortunadamente va hacia al área social con el colectivo Somos Uno, la Fundación Somos Uno, que tiene que ver con alimentos para mujeres y sectores vulnerables. Todo eso dentro de un contexto micro, y esa es básicamente lo que es esa organización de sociedad civil. Bien, observo en tu definición lo que observo en tu persona activa, periodista y comunicador de alta gama. ¿Qué te preocupa del país actualmente? ¿Cuál sería tu diagnóstico general de los puntos que a ti más te están inquietando? Que el gobierno dominicano, ante la
difícil situación global de la expansión geográfica de la pandemia, de sus diferentes mutaciones como el flúor, la flora, el omicron, la delta y sus diversas variantes, se refiere a las variantes. y sus diferentes variantes que se van a presentar, no tenga la conciencia plena de la importancia de mantener, de procurar y de ampliar la cooperación internacional con los países del bienestar en la zona, en la región, que tienen acceso a las vacunas, que tienen acceso a epidemiólogos, que tienen acceso a ciencia y tecnología y que nos pudiesen ayudar, colaborar para tratar de salir rápidamente del problema dentro de la propia crisis. Nosotros creemos que el gobierno dominicano ha perdido el control de la expansión geográfica, en primer lugar, porque los puertos y los aeropuertos de la República Dominicana no tienen un control sanitario riguroso y no tenemos nosotros la capacidad científica y tecnológica para detectar o detener la expansión geográfica del virus. En primer lugar, porque no tenemos la suficiente PCR, no la hemos distribuido desde el principio. En segundo lugar, porque se ha priorizado los laboratorios privados por encima del laboratorio nacional y el sistema de salud pública, priorizando los sistemas privados como las farmacéuticas. En segundo lugar, porque se han manipulado la información y existe todo un tinglado de informaciones manipuladas en favor de grupos económicos y políticos alrededor de la sobrevaluación de las medicinas, sobre la gestión de la pandemia. Recuerden ustedes que nosotros venimos de más de 200,000 arrestos en toque de queda, con multados ilegalmente, violaciones a los derechos fundamentales, asesinatos del ejército y la Policía Nacional en los confinamientos, en más de 550 días de confinamiento. Asesinó personas, asesinó civiles, golpeó civiles, violó derechos fundamentales, restringió, eso generó ulteriormente una segunda pandemia silenciosa, que es la pandemia de salud mental, que está haciendo estragos en la cohesión social de la República Dominicana y de los hogares. Más de 1 millón, más de 38,000 divorcios en lo que va de pandemia, el divorcio, la violencia compleja, todas las variables de ingobernabilidad se nos han presentado, y eso tiene mucho que ver con una falta de capacidad de ampliación de miras hacia la cooperación internacional, hacia la unificación de los diversos sectores de oposición, hacia la implementación de una privatización de la pandemia para favorecer a grupos económicos. Vemos cómo... Quiero que me ayudes a entender lo siguiente. El gobierno ha dicho en más de una ocasión que ellos tienen el control del tema de las vacunas, que no hay problema con el tema de las vacunas, que es la gente que no ha ido a vacunarse, por un lado. Por el otro lado, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pero por el otro lado también ellos están sosteniendo que no hay que confinar. Entonces, ¿cómo podemos relacionar lo que acabas tú de decir con lo que ha dicho el gobierno, con lo que ha planteado el gobierno? ¿Está mintiendo entonces el gobierno? Con la expansión geográfica del virus. Con el tema, se pierde el control con la expansión geográfica del virus. Tan pronto, íbamos muy bien con la primera y segunda vacuna Sinovac, China. Y el presidente y el gobierno cometió un error al desdeñar la colaboración científica y tecnológica china y implementar y ceder la soberanía inmunológica científica de la República Dominicana frente a la multinacional Pfizer. Firmar contratos onerosos que ponen en juicio nuestra soberanía sanitaria, donde República Dominicana no puede
no puede reclamar ante una empresa privada sobre qué vende, cómo lo vende y para qué lo vende. Violó todo tipo de prudencia científica al inocular la tercera, anunciar la cuarta sin tener la primera y la segunda y la tercera dosis inoculada a la población. Eso despertó una profunda desconfianza. Unido a eso, los escándalos alrededor del Ministerio de Salud Pública, la cancelación de Plutarco Arias, el involucramiento constante de sectores empresariales dentro de lo que es el concepto de los insumos, que ha producido una escasez en los hospitales públicos. Y entonces eso evidentemente ha provocado que conjuntamente con la incapacidad científica y tecnológica para poder detener la expansión geográfica del virus, ellos en su primera etapa tuvieron que confinar otro error. Entonces yo pienso que es a todas luces que la República Dominicana, el colapso de los hospitales públicos, el hecho de que las diferentes camas, tanto de Santiago como de la capital, estén ya abarrotadas, de que la sociedad de neumología establezca el hecho de evitar que los niños vayan a las escuelas en clases presenciales, el hecho mismo que después del relajamiento de las vacaciones de Navidad, el hecho de que hayan habido aglomeraciones en estadios de béisbol, aglomeraciones en cuestiones religiosas, ha producido una contaminación, una expansión del virus. Entonces, el tema del confinamiento se pudo bien desde el principio poder paliar con el tema que tenía que ver con ciencia al barrio, en lugar de policías y militares al barrio. Debió asumirse y además debe activar los protocolos internacionales con OMS, con OPS, con Naciones Unidas. Tiene que buscar cooperación con la CELAC, tiene que buscar cooperación con ALBA, tiene que preguntar qué están haciendo los nicaragüenses, qué está haciendo el sistema de salud pública nicaragüense, que tiene controlada la pandemia dentro de la crisis, que está creciendo Nicaragua. ¿Qué está pasando con Cuba, que tiene 5 vacunales, que está fabricando 5 vacunas? ¿Qué está haciendo Cuba con el tema de las brigadas Henry Beef epidemiológicas? ¿Qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo Rusia con la Sputnik? ¿Qué está pasando con que nosotros no podemos activar a un problema que es de características globales? No va a tener soluciones locales y la pandemia se va a expandir y va a seguir expandiéndose y va a haber más inflación. Y esa es la falta de una política de seguridad ciudadana, la falta de una política de información transparente. Ha terminado con hacer fracasar el tema de la campaña de vacunación del gobierno dominicano. O sea, Juan Carlos, que podemos decir que desde tu punto de vista, viendo lo que has expresado, tú entiendes que el gobierno ha manejado mal el tema de la pandemia. No solo que ha tenido impericia, sino que es evidente que ha cometido errores. Por ejemplo, en el hecho de aplicar vacunación sin tener las recomendaciones científicas, ha violado parámetros científicos y tecnológicos. Mire lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento. Estados Unidos va rumbo a una crisis humanitaria, de la crisis sanitaria va a la humanitaria. Esos mismos fenómenos van a ocurrir en la República Dominicana. Fíjense lo que está pasando en América Latina y el Caribe, fíjense lo que pasó en Chile, fíjense lo que pasó en Argentina, fíjense lo que está pasando en Honduras. Fíjense, entonces hay un problema geopolítico que el gobierno dominicano no tiene esa capacidad para poder resolver por sí mismo la pandemia. Y hay un punto, Juan Carlos, perdona que te interrumpa, que también hay que tratarlo porque desde el punto de vista social es muy relevante, yo pienso, que es como el gobierno ha dicho y ha manifestado en más de una ocasión que ha tenido la República Dominicana el mayor crecimiento de la región, uno de los mayores crecimientos de la región, y que el país va por muy buen camino en términos económicos.
¿Cómo tú evalúas a este año que recién acaba de concluir? Nosotros tenemos que saber que venimos de menos 7.9%, casi menos 8% durante el 2020. La economía no creció, decreció menos 7.9%. Juan Carlos, yo te quiero pedir permiso. Me parece que es un tema demasiado importante y me están avisando que el tiempo se agotó, que vamos a pasar a pausa comercial y al volver va a tener un bloque completo para responder sobre el aspecto económico. Volvemos en breve. Quédese con Conexión Global RD. Queridos televidentes, gracias por seguir con Conexión Global RD, esta vez con Juan Carlos Espinal, el coordinador de una de las redes sociales de comunicación más activa con la que cuenta la República Dominicana. En el primer bloque, Juan Carlos, observamos tu gran inquietud sobre el manejo de la pandemia y toda una serie de crisis que ella, entre la pandemia y la sindemia y todos los términos que se puedan utilizar, han creado a nivel global. En el caso particular nuestro nos importa y estamos enfocados hoy en la República Dominicana. Pensando en todo lo que implica en el aspecto económico, todos esos gastos, como inauguró el presidente Luis Abinader sus 4 años de gobierno, ¿cómo ves la economía en la República Dominicana? Que fue con la pregunta que cerramos el bloque anterior. Nosotros hemos retrocedido al año 2000 en materia de niveles de bienestar. Nosotros hemos perdido más de 10.000 millones de dólares en la pandemia de presupuestaria. Pero entre los últimos 550 días, incluyendo el gobierno de Danilo Medina, aquí el 76% de la población está reportando, según encuestas de Naciones Unidas, está reportando que tiene escasez de alimentos. El 27%, 2 millones de hogares, el 27% de los hogares dominicanos no tienen acceso a medicina en medio de la pandemia. 1 millón de dominicanos no perdió el seguro social y no lo va a volver a recuperar. Nosotros podemos ver que la escuela, el sistema escolar, el COVID, la ruptura con la socialización y las clases digitales, y esto no es una responsabilidad absoluta del gobierno dominicano, sino del propio sistema escolar. Los niños no pueden leer correctamente. La pandemia ha significado un problema ético también, un problema ético político, un problema ético económico. La pandemia pone en juego el sistema del liberalismo capitalista, del modelo económico. Es evidente ya que el modelo económico actual, bajo lo que es el principio de la pandemia y la ruptura con la socialización, mata la filosofía del consumo y del éxito y de la felicidad que tanto vendió este modelo económico. En esas disyuntivas, nosotros venimos de menos 7, casi 8% de crecimiento de la economía durante 2020. El Banco Central a principio de año dijo que íbamos a crecer 5.5. Hoy el Banco Mundial, la CEPAL, dice que no, que vamos a decrecer, y el FMI a 2%. Eso es lo que va a crecer la economía dominicana. Pues recuérdense que eso es una medición de rebrote estadístico respecto de lo que significó la estanflación durante todo el año 2020. Nosotros no hemos tenido control de precios. Aquí hubo y hay un problema de fiebre porcina que encareció, limitó y redujo el tema de lo que es la carne de cerdo. Aquí recuerden que hay un tema con el pollo, está a 90 pesos la libra. Entonces, el gobierno ha fracasado en mantener la política de precios, de estabilidad de precios, mientras por un lado se dice que crecemos. Y el crecimiento se da a partir de
de los 10 empresas que más retienen ITEVIS al Estado. No es una expresión, ese crecimiento económico no es una expresión de la clase media, de los trabajadores. Recuérdense ustedes que nosotros no tenemos un sistema de seguridad social que permita que el gobierno o el Estado pudiese llamar a confinamiento y mantenerse en su casa con la alimentación. Recortó los programas FASE, recortó los programas Estoy para ti, recortó los programas Quédate en casa. Impulsó una política de choque que tiene que ver con la privatización y fideicomiso de las empresas, restando toda la productividad del aparato público, expulsando mano de obra, ¿no? Y al mismo tiempo que expulsaba mano de obra, impulsaba el turismo, pero impulsaba el turismo sin ningún tipo de controles sanitarios y geográficos. Por eso mismo que en diciembre todos los cruceros que vinieron a la República Dominicana reportaron más de 146 miembros de un crucero en Puerto Plata, para tener una idea, fueron detectados con el COVID. Entonces, por un lado, trata de reactivar la economía, pero sin la ciencia y la tecnología suficiente. Nosotros tenemos que, insisto, en prever que esto es un problema sanitario, es un problema ético y es un tema de derechos humanos. Y en esas 3 áreas el gobierno dominicano va a ser duramente criticado en la actualidad, y eso le va a generar el gobierno, eso le va a generar un gobierno de 4 años. Recuérdense que aquí no es un problema político, porque es que la insatisfacción es más rápida, es más veloz la insatisfacción que las aspiraciones, en este caso el presidente de la República. Juan Carlos, tenemos nosotros en la República Dominicana desde hace mucho tiempo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Incluía 3 aspectos claves, 3 pactos fundamentales. Para uno de ellos incluía la parte de reducción del déficit, el déficit fiscal. Nosotros hemos tenido durante un largo periodo de tiempo un problema de déficit acumulados que tienen un impacto en las políticas sociales y las políticas económicas del gobierno, naturalmente, porque no puede sostenerse permanentemente un gobierno tomando préstamos. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en la República Dominicana el tema de no pactar para la reforma fiscal, y por qué es que no se ha podido llevar a cabo un pacto fiscal en la República Dominicana, y qué tú visualizas con relación a este problema? Primero, un pequeño análisis que tú nos hagas respecto de lo que pasó este año con el tema del déficit fiscal y que se proyecta a partir de este presupuesto que ya está, diríamos, en marcha. Con una presión tributaria del 14%, con un presupuesto que está llegando a los 100.000 millones de dólares, no podemos tener buenas emergencias de hospitales públicos en un buen sistema de salud pública. Nosotros no podemos tener una buena policía con una presión tributaria de un 14%, con el 54% de la población que no paga impuestos. Las últimas mediciones, cuando el PIB, cuando el presupuesto andaba por los 80.000 millones de dólares, hicimos un análisis del presupuesto y nos dábamos cuenta que apenas el gobierno central tiene acceso a 10.000 millones de dólares de los 80.000 millones de dólares en ese momento. Eso quiere decir que el sector privado, el 1% más rico del sector privado, se queda con las rentas reales del 99%, que tiene como cultura, como baja cultura democrática, no tributar el 60% del impuesto sobre la renta, que tiene como cultura propia antidemocrática, como de baja cultura democrática, no pagar el 45% del ITEVIS. En una sociedad tan concentrada, donde tenemos crecimiento con desigualdad, tenemos muy bajos salarios, tenemos salarios de hambre, tenemos una seguridad social muy deteriorada. Eso quiere decir que la desigualdad que generó el crecimiento económico entre 1966 y 2020 ha provocado que al llegar la pandemia, el sistema de seguridad social, el sistema sanitario colapsara, y eso está estrechamente vinculado con lo que es la política mediática del crecimiento económico. El PIB no ha resultado, como plantearon los capitalistas y los economistas y los filósofos capitalistas del neoliberalismo,
el PIB no es una medida eficiente para medir el crecimiento de las clases medias y de los trabajadores y englobar a todos, porque tiene muchos errores en sus cálculos. Entonces el Banco Central está afrontando en gran medida una política de endeudamiento fácil del gobierno dominicano de más de 13.500 millones de dólares en 17 meses. En 17 meses el gobierno dominicano no puede mostrar una obra propia, no puede mostrar la fortaleza del sistema sanitario cuando las PCR, el Estado la compra a $10, el antígeno a $3, el sector privado la vende por el otro lado a cerca de $4.080. Entonces, con nosotros, el gobierno dominicano prioriza al sector privado por encima de la productividad del sector público. Esa pregunta te quería hacer yo, Juan Carlos. Si parecería que el gobierno dominicano actual está dependiendo más del empresariado, del poder económico, que de las bases estructuralmente, vamos a decir, más del Estado que debería estar dependiendo. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, porque el presidente Luis Abinader es un representante de una clase económica oligarca que tiene una filosofía de entender que si las empresas privadas van bien, la sociedad va bien. Por eso recorta los programas sociales, por eso recorta los programas de bienestar, porque su misión fundamental es favorecer a los grupos económicos que le favorecieron en el pasado 2020. Por eso entrega a Punta Catalina en un fideicomiso. Por eso entrega al sector privado la policía en un fideicomiso. Por eso entrega el patrimonio público nacional de Pedernales en un fideicomiso al sector privado. Por eso entrega la CDE en fideicomiso al sector privado, porque tiene un compromiso de clase, porque su gobierno no cree, por eso recorta los programas sociales, no cree en ese modelo económico. Entonces, él está comprometido con entregar Manzanillo a las empresas norteamericanas, está comprometido con bloquear la inversión china, está comprometido con bloquear la inversión rusa, está comprometido con bloquear la ciencia y la tecnología cubana, está comprometido con bloquear la ciencia y la tecnología y la seguridad hemisférica de la República Dominicana, está comprometido con los empresarios dominicanos que hacen negocios en Haití, está comprometido con el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Estado, con la política golpista, la política injerencista, y es un gobierno neoliberal que responde a los dictados de la extrema derecha norteamericana. Esa es la realidad. Entonces está comprometido con todo mundo, menos con el pueblo dominicano. Debajo, de base. Él prioriza los intereses de los grupos económicos que le llevaron allí en desmedro de una mejor salud, de mejor vacunas, de cooperación internacional, de soberanía alimentaria, de ampliar los protocolos con los organismos internacionales como la CELAC, como el ALBA, es decir, con los instrumentos que tenemos a disposición para poder mitigar el tema de la pandemia. Él entiende que a través del endeudamiento fácil, a través de la compra de la vacuna, a través de un vasto programa mediático que implementa a través de todo un proceso de cooptación mediática, puede de alguna manera generar un consenso, porque en su mente, en la mente del gobierno dominicano y de los estrategas, está la idea de que el gobierno el presidente puede superar la pandemia e ir a una reelección. Y entonces, al estar concentrados en un problema de reelección, obvia atacar, enfrentar los problemas nacionales. Y eso está provocando que las amas de casa, que los medianos, los microproductores, los productores del campo, le den la espalda al gobierno, y por eso su imagen está muy deteriorada. Preguntarte en esta parte, Juan Carlos, ¿comprende la clase política nacional, tú que es muy abusado en
en buscar, diríamos, las causas fundamentales por las cuales ocurren las cosas, piensa que la República Dominicana tiene un verdadero equilibrio político, a las clases políticas han sabido jugar su papel en medio de esta crisis, porque la pandemia realmente, no solo a nivel de República Dominicana, a nivel del continente y a nivel global, ha generado un problema de crisis económico. ¿Ha jugado su rol la clase política nacional, digamos la oposición? Bueno, lo que pasa es que hay la élite dominicana, las élites, tanto económicas, políticas, culturales, el control social, el control educativo, el ejército, no estaban preparadas para afrontar el impacto y la necesidad de innovación y creatividad que necesitábamos. Lo estamos viendo. Entonces, el pasado 5 de julio del año 2020, las presidenciales, 20 de 27 partidos, no obtuvo un 1% en las presidenciales. Es decir, que en la República Dominicana realmente existen 7 partidos a partir de ese concepto. Si existen y están operando es porque el reconocimiento se da desde el punto de vista legal, pero no porque tenga la legitimidad. Entonces aquí en la República Dominicana hay la ruptura que ocurrió en el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros la estamos pagando en este momento. La salida del PLD del poder está siendo, es como consecuencia de una gran crisis sociopolítica. Esa gran crisis sociopolítica generó una crisis de confianza. Y ahora lo que estamos viviendo es una crisis de confianza colectiva, sociopolítica en sentido general. La pandemia ha logrado, conjuntamente con el confinamiento, crear graves problemas de salud mental, ha desestabilizado el sistema de partidos políticos tradicionales y nosotros nos abocamos a un problema geopolítico con Haití que va a desembocar en la República Dominicana. El problema de Puerto Príncipe ya está desembocando también en Santo Domingo, es decir, los niveles de ingobernabilidad. Juan Carlos, necesito pedirte permiso para pasar a la próxima pausa comercial. Volvemos en breve con Conexión Global RD y Juan Carlos Espinal. Arribando al último bloque de Conexión Global RD, nos complace mucho estar conversando con el experto, comunicador, periodista, político, líder, Juan Carlos Espinal, que nos está hablando sobre la situación político y geopolítico de la República Dominicana ante la pandemia y una serie de situaciones económicas, con lo cual vamos a seguir hablando ahora. Juan Carlos, ¿por qué dices que nos abogamos a un problema? Por ejemplo, Puerto Príncipe está manifestándose acá en Santo Domingo. ¿Qué está pasando que la mayoría no vemos? Bueno, es que nosotros el año pasado, según la cifra que sirve finanzas, el Ministerio de Finanzas, tuvimos un superávit de más de 1.800 millones de dólares frente a Haití. Haití es un buen socio comercial. Y entonces la politización del problema migratorio, la agudización de los problemas internos en Haití va a generar en algún momento los primeros visos de guerra civil como lo que estamos viendo. Por eso usted ve que se están yendo tantos haitianos y tantos dominicanos, unos a Puerto Rico y otros a Estados Unidos, a Miami. Usted lo ha visto por Panamá en las selvas en Colombia, usted lo ha visto el drama en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Ese fenómeno migratorio, político, conjuntamente con la grave crisis económica en República Dominicana, está generando también un problema geopolítico de ingobernabilidad. Recuérdese que nuestra economía está intervenida en este momento por organismos internacionales, que nosotros no tenemos soberanía económica. La República Dominicana perdió su soberanía económica. Mucha de la política que estamos viendo ahora mismo son políticas dictadas desde el Fondo Monetario Internacional. Recuérdese que el gobierno dominicano ha decidido dejar flotar los combustibles. Recuérdese que el gobierno dominicano ha dicho que retiraría todos los subsidios de los programas sociales.
Recuérdese que la pandemia al mismo tiempo reduce la posibilidad de crecimiento real. Entonces, todo eso unificado con la insatisfacción va a generar movimientos sociales de ingobernabilidad y movimientos sociales de gobernabilidad en toda la isla. Nosotros no somos exentos a lo que está ocurriendo en América del Sur, no somos exentos a lo que está ocurriendo en Europa y Asia, donde los movimientos de sociedad civil, los movimientos sociales progresistas, en fin, están haciendo alianzas multilaterales de países a países, están haciendo alianzas de base, unificándose, sacando estos gobiernos. Entonces, yo recuerdo que Donald Trump, el día que anunció la reelección, en ese mismo día en Miami, anunció la construcción del muro, y ni hizo el muro y ni pudo reelegirse. Ninguno de los presidentes latinoamericanos que han ido a la reelección se están reeligiendo. Y eso tiene mucho que ver con el problema de insatisfacción. Tiene mucho que ver con la destrucción de los partidos políticos tradicionales. Tiene que ver con el afianzamiento en este momento de un nuevo liderazgo. Hay nuevos liderazgos en la República Dominicana. Se puede ver en la opinión pública, se puede ver en los liderazgos de opinión, se puede ver en los liderazgos de medioambientales, se puede ver en los movimientos de ama de casa, se puede ver en los profesores, se puede ver en los maestros. En ese sentido, lo que quiero decir es que ante la incapacidad y la falta de equilibrio frente al poder de parte del Congreso, de parte de los partidos políticos de oposición, entonces está surgiendo un nuevo liderazgo que está sustituyendo a los partidos políticos, que se está, por primera vez en mucho tiempo, las figuras son más poderosas, más influyentes que los partidos políticos. Entonces, estamos viendo la desaparición de un partido político, la división de un partido político, como es el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos observando el crecimiento de un nuevo orden sociopolítico en República Dominicana. Eso lo vamos a poder ver reflejado, lo vemos reflejado en la insatisfacción con el PRM. Creemos que el PRM se va a dividir, el proceso reeleccionista va a dividir al PRM, y la crisis de gobernabilidad también va a dividir a los partidos políticos, en este caso al Partido de la Liberación Dominicana. Creo que se va a generar una gran crisis en el PRM similar a la que ocurrió en el Partido de la Liberación Dominicana, y que las fuerzas históricas, las fuerzas sociales históricas del año de 1996, que generaron más de 1 millón de nuevos miembros de clase media, se unificarán en algún momento determinado, pero no por política, sino por un problema de sobrevivencia. Acá no va a decidir los partidos políticos lo que va a suceder. Aquí el voto independiente... Juan Carlos, considerando todo lo que dices, sabemos que en 2 años y pico que quedan de gobierno, muchas cosas pueden cambiar en favor, en contra, pero considerando las variables que tienes analizadas con tu equipo de comunicación y de análisis general, tanto local como internacional, ¿qué tan posible es que el presidente Luis Abinader pueda reelegirse? No tiene posibilidades. Que no tiene posibilidad. ¿Por qué? Porque quien no sabe por qué llegó no va a saber por qué se va. Es decir, en un juego, hace poco la directora de ética de la presidencia habló de reducir el 50+1. Cuando tú a 2 años de las elecciones, de una planificación de una reelección, tú estás hablando de que hay que reducir el 50+1 y colocarlo y favorecer para reducir eso, para que el presidente pueda reelegirse. Una conquista del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Tú lo que estás diciendo, básicamente lo que estás diciendo que tú no tienes la capacidad por sí mismo de ganar. Entonces, en un sistema de doble vuelta, no es posible que tú puedas ganar solo. De hecho, el acontecimiento con Hanoi, el acontecimiento con los líderes opositores que están pasando al PRM, tiene mucho que ver con la debilidad, la fragilidad y la escasa base social de sustentación que tiene el PRM, porque el PRM lo que tiene es básicamente ser gobierno en el mano. O sea, Danilo Medina, por ejemplo, tenía mayor capacidad de movilidad, tenía un gobierno más fuerte. ¿Qué sucedió con Danilo Medina? Sucedió lo mismo que va a suceder con él, con el actual gobierno. Entonces, ahí necesariamente va a haber una fuerza que va a salir de las tres y no va a salir, y una de las fuerzas que va a salir de las tres es que a quien está heredando esa satisfacción.
Juan Carlos, hay un punto acá en relación a este año y quiero que aprovechemos este momento para que tú nos ayudes a entender qué va a pasar con el diálogo nacional en este año, el diálogo que convocó el presidente Luis Abinader, qué va a pasar en la República Dominicana con el déficit económico y social y con el déficit político, qué va a pasar en la República Dominicana, hacia dónde vamos, cuál es la perspectiva del 2022. Lo que pasa es que ese diálogo no tiene legitimidad. Primero porque es inconstitucional, porque es una dependencia del Ministerio de la Presidencia. Entonces, nada que sea discutido en el Ministerio de la Presidencia o en cualquier ministerio puede tener la categoría de legitimidad si no va al Congreso. ¿Y por qué? Porque todo eso, te voy a explicar por qué. Porque todo eso tiene que ir al Congreso. Todas las ratificaciones, lo que se acuerde allí tendrá que finalmente ir al Congreso. Lo que ocurre es que usted tiene que entender, y todos tenemos que entender, que el sistema político y económico que dominante está a punto de colapsar y está a punto de salir. Es posible que en algún momento determinado, como sucedió en diversas corrientes políticas históricas en la República Dominicana o en América del Sur o en el continente americano, eso suceda. Porque lo que está ocurriendo es que eso es una excusa, es una justificación para detener la insatisfacción. Eso no es un diálogo, eso es una especie de contención del dique, porque la sociedad quiere más democracia, la sociedad quiere más alimento, la sociedad lo que quiere es más medicina, la sociedad lo que quiere es mejores salarios, la sociedad lo que quiere es tener un buen sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué ocurre? Los partidos políticos, la élite de los partidos políticos, de todos los partidos políticos del sistema, está estrechamente vinculado a ese empresariado. Es un empresariado realmente ruin, ¿no? Hay gente que es muy responsable allí, pero es en sentido, en esencia de clase, muy ruin. La clase política dominicana, la élite dominicana, la generación de posguerra es muy ruin, es muy mediocre. Nuestros partidos políticos, nuestros empresarios no tienen una visión geopolítica de la generación de las riquezas y de la industrialización de la economía. Entonces tienen un espíritu rentista a través de un proceso de acaparamiento y de oligopolios. Entonces eso no va a tener un buen resultado. El estallido, esa burbuja financiera va a estallar. Esa burbuja financiera va a ser rechazada de las urnas. Y no va a ser de que van a rechazar a Abinader para poner al PLD o para que llegue Fuerza del Pueblo. No, la corriente y la ola se lo va a llevar a todos los de los partidos políticos que no se adecúen a las nuevas corrientes de desarrollo, las nuevas corrientes universales que tienen que ver con la solidaridad. La salida a la pandemia es la solidaridad. El que tiene seguro social, el que tiene empleo, no se muere en COVID. O sea, porque tiene la medicina, tiene la atención. El que se muere es el pobre. Y entonces la pandemia es una pandemia de la pobreza. No es una pandemia solo y exclusivamente para una clase. Es una pandemia solo clasista. Porque el que tiene la medicina se salva, el que no la tiene se muere. Y eso es un problema de sobrevivencia. Y eso va a ser rechazado. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para el surgimiento de nuevos líderes en todas las áreas de la República Dominicana. Nosotros estamos viviendo una época histórica de excepción, donde van a llegar nuevos rostros. Es decir, las mayores capacidades de la República que estén preparadas van a sustituir todo ese tinglado de posguerra. Esa es mi impresión. Yo no tengo la menor duda de que Abinader no podrá reelegirse. Es imposible que lo pueda lograr en COVID. Podría incluso comprometer el presupuesto del 22 completo para la reelección, pudiese comprometer el presupuesto completo del 23, pudiese apresar al comité político completo, pudiese desprestigiar a Fuerza del Pueblo completo, pudiese dividir aún más la sociedad, pudiese comprar todos los medios de comunicación del país, o así no va a tener posibilidades de ganar la reelección. Entonces, Juan Carlos, con un país con un sistema político colapsado, ¿tú crees que en lo que queda de tiempo para las próximas elecciones arreglemos algo? Es que con el tiempo que tiene... Perdóname, Juan Carlos, ¿qué soluciones ves, terminando casi ya el último bloque de Conexión Global? La cooperación internacional.
en materia sanitaria. Entonces tenemos que conversar. Crisis política. Es que si no hay solución al problema sanitario, va a haber una grave crisis, aún más crisis política, porque la solución no la tiene Abinader, no la tiene Salud Pública y no la tiene República Dominicana. Es un problema científico y tecnológico. Si usted no tiene los hospitales, los laboratorios, los médicos, los epidemiólogos, los recursos humanos con la capacidad suficiente para poder detener la expansión geográfica del virus, si usted no tiene la capacidad científica y tecnológica para poder detener la expansión geográfica en los puertos y los aeropuertos, si usted no fabrica vacunas, si usted lo que compra, si usted lo que importa, ¿cuál es el sistema sanitario entonces que va a poder facilitar que la activación de la económica se refleje y que por el otro lado no se vaya en materia de préstamo? Entonces es la estabilidad, es la salud, y aquí ni hay salud ni hay estabilidad. Entonces nosotros lo que preveemos es mayores restricciones a las libertades públicas. Nosotros lo que preveemos es en gran medida la debacle del modelo económico y político, pero no porque nosotros lo anhelemos, sino porque todas las variables que uno lee, que uno observa, se está dando cuenta, porque esa política económica restrictiva y regresionista del gobierno del Banco Central, lo que va a provocar es una crisis en el sistema financiero. Ya empezaron a elevarse las tasas de interés, el propio Banco Central. Eso significa que el 0,1% que se deslizó va a llevar a que el dólar se meta al 60 por 1 y ya ellos mismos, el gobierno lo está proyectando al 62 por 1. Eso es pobreza, eso va a generar mayor desempleo. Entonces ellos no van a poder hacer las obras suficientes en esos 2 años que le quedan, porque además anuncian obras y no la terminan y no le dan seguimiento. Todo es una política mediática, porque en realidad el gobierno dominicano está atrapado. Por eso su recurso es el endeudamiento fácil, y por eso su visión rápida es apoderarse de las instituciones públicas que generan recursos, hacer fideicomisos para buscar la fórmula para poder financiar el presupuesto y financiar el déficit. Entonces, todo eso, sin una política de producción nacional, sin producir alimentos, sin producir empleo, sin generar riqueza, sobre la base de un crecimiento, sobre la base de un endeudamiento. Entonces, lo que estamos es una burbuja. Y esa burbuja me recuerda mucho lo que ocurrió aquí con Hipólito, lo que ocurrió aquí en el 78 y en el 86, entre 1978 y 86, en el 2000, 2003, todo eso me recuerda eso. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted toma toda la variable y las mide, uno se da cuenta. Entonces aquí el PRM no va a salir porque los partidos políticos se unifiquen solamente, sino porque hay un amplio descontento de la sociedad y la sociedad los va a sacar. Por la misma forma que sacó al PLD en el 20, porque ya la sociedad no quiere ese sistema de partidos políticos tradicionales, no los quiere. Sencillamente, dentro de esos partidos hay gente muy capaz, hay mujeres, hombres y mujeres muy capaces, pero no tienen la capacidad para poder desarrollar los programas y la idea que tienen. Entonces eso va a desembocar en lo que ha venido ocurriendo en México, que los movimientos sociales como Morena sustituyen los partidos políticos, que los movimientos sociales en Perú, en Ecuador, etcétera, sustituyen los partidos políticos, porque además el Estado de Derecho se ve muy restringido, no hay un respeto por la Constitución, el ejército está por encima en materia de decreto de los factores constitucionales, el Congreso de la República es un Congreso muy mediocre, ¿no? Es un congreso, una clase política, el Partido de la Liberación Dominicana, su élite está llena de gente muy mediocre. Igual en la Fuerza del Pueblo hay crisis, graves crisis, igual en los partidos políticos como en el PRM. Entonces, yo creo que Luis Abinader se va a convertir en el primer presidente desde Salvador Jorge Blanco, que siendo presidente se convirtió en líder de la oposición a 2 años de faltar el gobierno, y eso no es bueno, nada de eso es bueno. Hemos terminado ya Conexión Global RD de hoy, no hay tiempo para más. Agradecemos, Juan Carlos, tu magistral participación. Y a ustedes, queridos televidentes, les recordamos que volvemos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos.